Feliz viernes, les informa con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Iniciamos con las cifras de casos confirmados en el Valle. El condado de Fresno cuenta con 5.851 casos, 77 muertes y 1.352 recuperaciones. El condado de Merced tiene 1.208 casos, 11 muertes y 365 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 566 casos con 5 muertes y 335 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 27 casos confirmados, 1 muerte y 18 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 4.627 casos confirmados, 136 muertes y 3.270 recuperaciones. El condado de Kings tiene 2.417 casos con 30 muertes y 1.492 recuperaciones. Esta mañana el director de la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Tulare informó que el porcentaje de hospitalizados ha aumentado un 129% desde el 1 de junio, agregando que reuniones son un contribuyente significante a este incremento. El Centro Médico Cowell Delta reveló que 90% de sus camillas están ocupadas y líderes del hospital dicen estar preocupados debido a que sus empleados se sienten agotados. That causes us considerable concern that if this breakout of this pandemic at the level that we're seeing right now could really overwhelm the hospital, that overwhelm our physical capacity and overwhelm our workforce. El presidente del centro médico confirmó que mitad de los pacientes con el COVID-19 en el hospital Cowell Delta tienen menos de 60 años. Un centro de cuidado alternativo abierto en el área de Porterville, 50 camillas están disponibles, pero tienen la capacidad de 150. Funcionarios de salud locales dicen estar preparándose para un incremento de pacientes con COVID-19. De acuerdo a expertos de salud, cuentan con el procedimiento necesario en caso de que esto suceda. El gobernador Gavin Newsom informó que el porcentaje en todo el estado de hospitalizados ha incrementado. Médicos en el condado de Fresno dicen que han estado preparándose en caso de un brote de COVID-19 desde hace meses. We were waiting and anticipating, and it seemed like it passed us over. And as you know, in the last 10 to 14 days, it certainly hit us right between the eyeballs, and we're dealing with that. Algunos de esos planes para cuidar de pacientes ha sido implementado y el sitio de cuidado alternativo en el Centro de Convenciones de Fresno aún sigue disponible si se necesita, pero autoridades creen que el número de personal podría causar un problema. Y con más personas tomando la prueba de COVID-19, los resultados están demorando más tiempo. El Departamento de Salud del Condado de Fresno reveló que cuentan con una lista de pruebas retrasadas. Por otro lado, la cárcel del Condado de Fresno también continúa esperando los resultados de sus más de 1,000 presos que recibieron el examen hace 2 semanas. We're really at the mercy of just what the results come back and time. We're on the clock. Autoridades de la cárcel del condado dicen que es crucial el que reciban los resultados para poder controlar la propagación del virus. Por otro lado, el casino Tachi Palace Resort en Lemoore ha implementado una nueva orden de no permitir que personas fumen dentro de la locación. La provisión temporal inició esta mañana. Empleados del lugar dicen que esto ayudará a mantener a sus visitantes seguros del coronavirus. El uso de mascarillas aún es requerido. Aún existen áreas para fumar en las entradas del casino. Algunas playas del estado han sido cerradas durante este fin de semana feriado. Playas en Half Moon Bay estarán cerradas hasta el lunes por la mañana. El jueves, personas llenaron las locaciones antes del cierre. Muchos de ellos se mostraron indiferentes con la decisión de cerrar las playas. I think that the beaches will probably get pretty crowded, so to slow the spread, stop the spread, they should shut down the beaches. We're all adults, and I think we know how to social distance. And if you look down the beach, I think we're all doing a pretty good job managing ourselves. Oficiales de policía informaron que estarán patrullando el área y estarán aplicando el cierre. Personas que no sigan la orden podrían ser multados. Y más ciudades alrededor del estado han comenzado a multar a personas que no usen una máscara. Por órdenes del gobernador del estado, todos tienen que usar una máscara al momento de estar en una área pública. Y ahora, el Departamento de Alguacil del Condado de Los Ángeles estarán proporcionando multas comenzando de $300 en el área oeste de Hollywood a aquellos que no usen una máscara. Las multas en Santa Mónica comienzan de $1,000, al igual que en Beverly Hills. El alcalde dice que la ciudad ha intentado educar a residentes por varios meses y esas multas son para esas personas que vayan en contra de la orden.
We need to get from that 50-60% compliance level into the 90s. This is not going to be a criminal record that a person is getting, but it's really a reinforcement of how serious we all are in the state. Las multas serán tratadas como sanciones administrativas. Mientras tanto, autoridades en el Valle no estarán otorgando multas, pero las oficinas del alguacil del condado Merced y Fresno le piden a personas el usar una mascarilla. Y mientras COVID-19 evoluciona, también las medidas de prevención, luego de que existe una escasez de máscaras quirúrgicas y de N95, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades recomiendan el uso de máscaras hechas de tela como una alternativa, pero existen otras maneras de poder mejorar su cubrebocas. La empresa en Texas, Scarborough Specialties, se ha unido con un médico para crear una inserción de algodón para máscaras hechas de tela. We figured out a way to integrate that as a filter into our other masks that we were making, and it's been a great opportunity to give a whole different layer of filtration through a cotton substrate that really gives just an extra layer of protection. Estas inserciones no reemplazan la cobertura de una máscara quirúrgica, pero es una protección adicional contra el virus. Y llegó el fin de semana del 4 de julio, pero ¿qué será lo que nos espera con el clima? Para que nos platique, pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox. Hola AJ, feliz viernes. Feliz viernes, Desiree. Temperaturas son más cálidas en el Valle Central, caliente en Fresno, 95 grados, es el mismo temperatura en Hanford, 96 grados en Lemoore y 92 grados ahora en Los Banos, muchos más cálidos que ayer. Temperaturas están más cálidas porque el satélite radar nos muestra cielos despejados en el Valle Central y Futurecast dice la misma cosa para mañana. Temperaturas para el 4 de julio, algunas ciudades con temperaturas 100 grados o más, 100 grados en Hanford y Visalia y Tulare, 101 en Mendota, pero 99 grados en Fresno y en Merced. Y para los próximos 7 días, soleado este fin de semana y un poco por encima del promedio, 99 grados para el 4 de julio y el domingo en Fresno. Una brisa débil para la próxima semana va a traer algún aire más fresco. Desiree, feliz 4 de julio, regreso contigo. Gracias AJ, igualmente. La Universidad de Fresno Pacific anunció que comenzará a dar la bienvenida a estudiantes en persona el próximo mes. La escuela planea llevar a cabo la mayoría de sus clases en persona, excepto esas clases de profesores vulnerables a COVID-19. Existirán medidas de seguridad que incluyen la limpieza de cada salón después de cada clase y no se permitirán visitantes. It's never anything that probably me or anybody else would ever imagine, but I mean, at least we get to still have school, at least I get to graduate and go on with my life, so that's a blessing. El presidente de la escuela reveló que personas tendrán la oportunidad de aprender a una distancia social si lo prefieren. Por su parte, si aún busca un sitio para disfrutar de fuegos artificiales esta noche, la ciudad de Kingsburg llevará a cabo su evento anual, pero con un distanciamiento social. Personas podrán disfrutar del evento de una distancia. La ciudad le pide a personas el ver el espectáculo desde sus hogares. La Oficina de Cámaras de Comercio de Kingsburg pide donaciones luego de que este año no podrán cobrar la entrada. El evento comienza a las 9:15 de la noche. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24. Que tengan un feliz 4 de julio.